una disculpa, un problema aquí con uno de mis hijos, estaba yo solo con ellos. Bueno, ¿qué les iba a decir? Mientras hago la presentación, vamos a contextualizar un poquito. Entonces, estamos hablando en este cuarto tema acerca de los... son dos cosas. Una es ¿cuál sería como la justificación antropológica la justificación antropológica del investigar, del interés por investigar? ¿En qué consiste esa investigación? ¿En qué consiste el asomarse a la naturaleza? Y en segundo lugar, ¿cuál es el fundamento de la regulación o la aparente regulación? Y eso implica una argumentación que se haga desde fuera de la investigación. ¿Por qué? Porque si uno piensa que solamente la justificación de la regulación de la investigación tiene que vir desde dentro, la regulación va a ser únicamente, como veremos en su momento, la limitación va a ser temática, es decir, la investigación científica, disciplinaria en general, clínica, cualquier tipo de investigación tendrá como límite su propio tema, ¿no? Y eso es es una noción de límite real, es una noción de límite factible, pero es una noción muy insuficiente de límite, porque no ayuda para saber qué tipo de investigación a la naturaleza vale la pena mantener y cuál no. Porque simplemente sería, yo me siento limitado por los temas que estoy investigando y no puedo ir más allá porque desconozco hacia dónde más puedo irse en ese tema, ¿no? Un poquito esa será como la argumentación, es decir, la limitación intrínseca o adintra sería muy insuficiente si se quisiera hablar de una limitante o de unos límites en la investigación. Claro, para quien le interesa plantear que hay límites, ¿no? Para quien no le interesa plantear que hay límites, bueno, habría que poner en la mesa algunos fenómenos que ha habido en la investigación en general para mostrar que se requiere, en cierto sentido, un poquito de límites o de orden, como lo expresa el caso que comentaremos hoy más adelante, ¿no? Entonces, en ese sentido, la idea es que en la justificación de los límites tiene que venir desde fuera. O sea, ¿por qué desde fuera? Porque tiene que haber una argumentación que muestre que la actividad científica, la actividad investigativa, cualquier tipo de actividad que se asume a la naturaleza es un tipo de actividad humana, como cualquiera. No quiere decir que se reduzca a lo que hace cualquier otra actividad, sino que como cualquier otra actividad está sujeta a regulación. O sea, las acciones humanas han ido apareciendo en la historia cultural de la humanidad, han ido apareciendo en los intereses culturales de la humanidad, y ese ir apareciendo implica que tengamos que ir haciendo una evaluación cada cierto tiempo en la cultura humana, ya sea occidental o lo que fuera, cada cierto tiempo, para poder de alguna manera valorar si estamos dispuestos a seguir manteniendo ciertas prácticas o no. Hoy, por ejemplo, estamos discutiendo en este momento la investigación, el uso de animales en investigación. Hay unos webinars muy interesantes que acaban de ocurrir en España, viene otro más en Inglaterra la semana que entra, sobre esos temas, sobre los límites y alcance de investigación en animales. Ustedes saben que para investigar sobre todo asuntos conductuales del ser humano, pues son más rentables los primates. Para investigar cuestiones funcionales o todo cerebrales de seres humanos son más rentables los roedores, ¿no? Pero al final, pues hay una serie de, si no sufrimientos, molestias que sí se ocasionan a estos seres vivos. Y hay toda una corriente actual de tratar de reconfigurar esto y hacer a la investigación no necesitante de estos seres vivos, ¿no? Eso es una cultura completamente diferente a la que tuvimos hasta hace unos 30 años, ¿no? Entonces hay problemas que van apareciendo y que de alguna manera van interpelando lo que va ocurriendo y lo que vamos de
de alguna manera desarrollando, ¿no? Entonces hay cambios en la cultura, hay preguntas de si nos interesa mantenerlo o no mantenerlo, y en ese caso, pues los límites de la ciencia aparecen, ¿no? Y hay una apuesta muy fuerte a la simulación, a todos los elementos de realidad virtual y de simulación que están a la mano, que en algunas cuestiones, sobre todo funcionales, pueden reproducir a una escala prácticamente idéntica a lo que ocurre en los fenómenos naturales. Entonces, ya no habría necesidad, en teoría, de estar dependiendo tanto de los animales, sino que se podría recurrir a la simulación, tanto la práctica robótica para cuestiones clínicas fisiológicas, como para las cuestiones funcionales en el caso de la función cerebral, etcétera. Pero bueno, ese es un tema. O sea, ¿por qué estoy mezclando? Más bien, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque hay un momento en el que hay que hacer una revisión. O sea, lo que hemos estado haciendo hasta ahorita en este momento, ¿vale la pena mantenerlo o no vale la pena mantenerlo? Es un poquito la justificación de que se me pregunte uno esto. Entonces, límites, la noción de límite, ¿no? ¿Puede haber límites o no puede haber límites en la investigación? Y luego, ¿quién los pone? Ese es como el gran tema con el que tendremos que cerrar hoy. Déjenme ahora compartirles, ahora sí, la pantalla. Y entonces nos apuramos para recuperar el tiempo de mi retraso. Entonces, vamos a ver. Y hay otro dato adicional que no mencioné, que me parece pertinente traer a colación, que es lo siguiente. Denme un segundito. Denme un segundito. Que es el del motor del interés humano por investigar. A ver, los griegos pensaban que el ser humano se interesaba por la realidad, o que había dos especies de actitudes. ¿Se acuerdan que hablamos de actitudes el jueves, no? De actitudes que justificaban el interés del ser humano por la realidad. Y me parece que puede aplicar perfectamente en ese tema. Un interés que hacía que el ser humano se asomara a esa realidad y aquello que encontraba, aquella respuesta que la realidad le daba, lo metía en un estado de estupor tal que puede hablarse propiamente de perplejidad. Es decir, por ejemplo, hoy tenemos la capacidad de destruir, mencioné alguna vez, no 3, no 5, no 9, 16 veces la Tierra con armas nucleares. O sea, la cantidad de armas nucleares que hay en este momento en la Tierra permite destruirla 16 veces. Destruir la Tierra completamente y lo que haya quedado otra vez, y lo que haya quedado una vez más, y lo que haya quedado, y así hasta 16 veces. Ese es el potencial destructivo que tiene la humanidad en este momento. Entonces, en ese sentido, uno puede escuchar ese dato y decir, entonces en palabras. O sea, ¿qué más dice uno al respecto? ¿No? O si escucha, no sé, una muerte muy triste de algún ser absolutamente inocente, típico crimen así terrible que te deja desgarrado por dentro, de un típico, ¿no?, niño de 3, 4 años que muere a manos de sus padres o de sus padrastros, sus madrastras o lo que fuera, ¿no? De aquellos a que tenían que velar por él y muere por golpes de ellos, ¿no? Cuando uno escucha esos relatos, además de hacerse uno en la garganta y de quedar pasmado, es muy difícil decir algo. ¿Por qué? Porque lo que digas no va a añadir nada, no va a resolver nada y no te va a expresar el estupor que tenemos. Bueno, esa reacción donde no tengo nada más que decir, ese estupor ante un dato real, concreto, fehaciente, crudo, le llamaron los griegos perplejidad. Entonces, uno se queda perplejo. Y ante la perplejidad, no caben comentarios. Difícilmente hay un comentario pertinente cuando uno queda perplejo.
Y esa actitud que se despierta ante un dato crudo de la realidad no permite avanzar en el conocimiento de la realidad. Simplemente permite encuadrar nuestra presencia dentro de la realidad, porque nos ha impactado tanto que nos quedamos perplejos. Perplejos. Ahora, hay otra actitud, otra manera de enfrentar ese dato crudo, ese dato interpelante, ese dato fuerte que me dan los fenómenos reales de la naturaleza. Y esa otra manera es la admiración. ¿Sí? Cuando uno se le despierta admiración ante la realidad que le circunda, lo normal es que aparezcan nuevas preguntas. Entonces, viene un forense, se encuentra con esa escena, un pequeño de 3, 4, 5 años, muerto a manos de sus padres, o algunos de sus padres, a golpes, sin ninguna explicación más que la crueldad humana, y a él se le ocurren preguntas. No nada más preguntas para hacer la ficha delictiva, es decir, en qué momento, qué ocurrió, cuántos golpes, con qué profundidad, con qué fuerza, con qué instrumento, etc. No nada más la ficha, no nada más para llenar un cartel de detalles, sino para ir al fondo del asunto. Porque hay resortes, hay detonantes en la conducta humana que cuando aparecen hacen aparentemente irrefrenable esa conducta. Y hay que ubicar esos resortes. ¿Qué pudo haber ocurrido en la mente de alguien que engendró a otro sujeto, que ha vivido con él unos años, que lo ha cuidado, que ha velado su sueño, que le ha alimentado un cierto tiempo para que ocurra una cosa como esta? Entonces, son preguntas que nos llevan quizá a la ausencia de respuestas, pero son preguntas, al final nos llevan más allá del fenómeno. Y las pocas respuestas que obtengamos nos llevarán a otras más. Y entonces esa actitud de la admiración, el taumatos, que sean los griegos, es el motor de investigación. Es una actitud por la cual yo encuentro, me enfrento, me ubico ante una realidad que me rodea, que me despierta más preguntas. Y esas preguntas me llevan a nuevas preguntas. No importa si responden bien suficientemente o no. El asunto es que me lleva a más preguntas. Y como la realidad que nos rodea es inacabada, es inagotable, porque es material, y lo material es dinámico, lo material no me presenta la última de sus caras, todo lo material es hecho para transformarse, todo lo material es hecho para que la configuración que tiene la pierda y adquiera otras nuevas. No hay nada material que sea estático, nada. No hay nada material que no sea dinámico, nada. Ni desde la microfísica hasta la macromateria, no hay absolutamente nada material en este universo que sea estático, nada. Todo es dinamismo, todo es dinamismo. Entonces, eso quiere decir que esa realidad no queda igual, no queda igual nunca. Entonces, quien es capaz de despertársele nuevas preguntas, no irá tras las respuestas, porque sabe que esa respuesta es preliminar y no es toda la respuesta que me puede dar la realidad, porque la realidad es cambiante. Entonces, me da una respuesta hoy, pero en 3 segundos más tendrá otra diferente, que se añada, que reafirme, que confirme o que desvíe la respuesta anterior. Por tanto, la tendencia no es ir a la respuesta, es ir a la pregunta. Se avanza más con las preguntas bien hechas que con las respuestas pretendidamente atinadas. Esa es la investigación. Es el asomarse a una realidad donde yo busco nuevas preguntas más afinadas, más atinentes, mejor perfiladas, que me permiten a mí ir haciendo un rompecabezas y evidentemente llegar un momento en que yo tenga que dejar rompecabezas donde está y tenga que dejarlo para que viene atrás. ¿Eso genera un escepticismo? No, porque cada pieza que he encontrado engancha con la de junto. Y eso es absolutamente innegable. Cada pieza engancha con la de junto. Es un enganche real, pero no es todo rompecabezas. Entonces, para que alguien pretenda, si cree que puede, llegar al rompecabezas completo, necesita las piezas que yo he armado. Necesita que esas uniones sean reales. Entonces, por eso,
el que la investigación que se haga me lleve a nuevas preguntas que no tengan todas las respuestas, no tiene por qué generar un escepticismo, al contrario, tiene que generar una confianza de que lo que vamos sabiendo lo sabemos bien, pero no sabemos todo, no lo sabemos todo. Pero lo poco que vamos sabiendo lo sabemos bien. A menos que, además de ir avanzando en nuevas preguntas, en nuevas piezas, alguien se dé cuenta que había una pieza mal enganchada y entonces reafirme o rehaga ese planteamiento que habíamos nosotros ido gestionando preliminarmente. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la investigación tiene esta condición. Nace como fruto de la admiración, del taumatos. No una admiración donde yo aplaudo y reconozco a la realidad, no, sino una admiración en el sentido de es una actitud por la cual la realidad genera un impacto tal que me hace buscar nuevas preguntas. Y esas nuevas preguntas voy afinando cada vez más de manera constante la articulación de otras preguntas y otras preguntas y otras preguntas, ¿no? Pues en ese sentido, las respuestas no son a ver si logro. Un segundito. A ver si logro algo con él. Entonces, el taumatos griego, ¿no? Entonces, ese es el motor de investigación. Sin eso no hay investigación. Y entonces nos interesa aclarar cuál es el motor antropológico de el ser humano que lo hace ir a asomarse a la realidad. Ya solo ahí necesitamos nosotros la noción de límite. Porque la admiración, al llevarme a nuevas preguntas, me hace darme cuenta de mis capacidades para hacer nuevas preguntas. Yo no puedo formular todas las preguntas planteables a la realidad. Entonces, ya desde allí se muestra que mi investigación, por más afinado que esté ese protocolo con el cual estoy siguiendo, va a ser limitado. Y por tanto, tengo un elenco fijo de preguntas máximas que poder realizar. Hombre, nada menos que el límite lo pone en mi propia vida. O sea, ¿cuántos años dure yo haciendo preguntas a la naturaleza? Desde ahí ya hay un límite, ¿no? No vivo eternamente, por lo tanto no puedo hacer preguntas infinitas. Entonces tengo un catálogo máximo de preguntas a realizar a la naturaleza. Y sé que esas preguntas serán mucho mejor realizadas en la medida que puedan permitir que otros atrás de mí sigan preguntando a la naturaleza. Si no puedo preguntar yo a la naturaleza de manera que otros atrás vengan y completen con nuevas preguntas, entonces no estoy haciendo preguntas correctas, ¿no? Si pienso yo que ya agoté con 5 preguntas lo que puedo preguntar a la naturaleza, bueno, entonces o la naturaleza es realmente una broma, eso que estoy preguntando, o yo soy Dios, ¿no? Porque no hay manera de agotar por parte de un sujeto espacio-temporalmente limitado el acercamiento a una realidad espacio-temporalmente limitada, ¿no? Entonces es como natural. Bueno, entonces eso quería decir en cuanto al motor de la investigación, a los límites. Aquí hay un asunto importante, decíamos el otro día, hay un pretexto que se suele decir cuando se quiere argumentar que hay límites en la investigación, que dice, bueno, pero es que yo te quiero poner límites a la acción, no al conocimiento. Tú puedes teóricamente ir a lo que te dé la gana, solamente no puedes hacer X cosas en tu investigación. Bueno, esa distinción, digamos que, a ver, se entiende por dónde va, pero sabe a poco, ¿no? Porque en realidad, el conocimiento, la adquisición del conocimiento también es una acción. Entonces yo no puedo decir solamente voy a restringir tu actuar en la naturaleza, tu actuar para con la naturaleza, pero voy a dejar libre tu interés en la naturaleza. No, porque cualquier manera de querer hacer realidad este interés es ya una acción, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que quitar esta distinción que parece que no abona mucho, ¿no? Y también otra distinción que también a veces aparece, dice, mira, es que yo entiendo que puede haber una ética individual, ¿no? Que cada quien de las puertas de su casa para adentro se autorregula como mejor le da a entender su cabeza y que cada quien hace su vida un papalote, ¿no? Pero ya una regulación
Una regulación universal, una ética para todos, ya es otro asunto. ¿Qué es la supuesta distinción entre moral y ética, ¿no? La moral como una regulación personal de la conducta y la ética como una regulación, digamos, universal de la conducta, ¿no? Bueno, esa distinción tampoco aporta mucho, ¿no? Porque al final lo que estamos hablando es que el ser humano es un sujeto que tiene varias dimensiones en su actuar. Una dimensión es, en efecto, su dimensión personal, su dimensión familiar, su dimensión filial, su dimensión amistosa, etcétera. Esa es su dimensión, digamos, de lo suyo, ¿no? De lo que le pertenece a él. Y otra dimensión más social, más de impacto global, más de aquello que está más allá de él, ¿no? Sí, eso es verdad, tiene dimensiones, pero eso no da como para que el carácter ético sea diferente. O sea, al final son dimensiones o son entornos diversos de un solo agente. Y lo que trata la ética es de regular la agencia, es decir, el actuar. Otra cosa es cuál es el escenario de ese actuar. A mí, ¿de qué me sirve decir que no digo mentiras en mi casa, pero las digo a mi auditorio? No me sirve de nada. Diciendo, bueno, es que tengo muy claro cuál es la regulación interna, mi moral personal, pero ya moral universal no hay, o ética universal no hay. Ética más allá de las puertas de la casa no hay. Es absurdo. O sea, lo que se trata es de que la ética muestre que no debes mentir o que logre que tú no mientas. Da igual el escenario donde eso se proyecte, ya sea en la casa, afuera, en la oficina, en donde sea. Entonces ahí, esta distinción entre ética y ética universal, en fin, parece no tan pertinente. Ahora, también la distinción entre ética individual y ciencia universal. Bueno, es que la ciencia le interesa a todo el mundo, la ética solamente a unos pocos. De nuevo, como estamos hablando en ética, que es el campo que plantearía inicialmente la regulación, estamos hablando de unos límites a la acción en general, ¿no? Entonces, en ese sentido, se suele decir que la ciencia es aséptica, que la ciencia no se ajusta ni al bien ni al mal, no se ajusta no se ajusta al deber ser o al deber hacer, porque solo se ajusta al ser o al hacer, no a lo teóricamente futuro, sino a lo prácticamente dado, ¿no? Entonces, en ese sentido, la investigación en general también parecería tener esta característica. Sin embargo, a ver, cuando se habla de ética como agente regulador o como disciplina reguladora de las acciones humanas, lo que está hablando es, repito, de cualquier actividad humana. Y aquí lo importante es, si la investigación, cualquier tipo de ella, si el deporte, cualquier tipo de él, si el arte, cualquier tipo que se trate, son acciones humanas, son agentes éticos. Todos ellos. Por humanos, no por particularmente distintos unos de otros. No tendrán por qué diferenciarse la investigación de cualquier tipo de actividad humana, ¿no? Entonces, ¿cuál es el enfoque, digamos, pertinente para hablar de límites? Hay dos enfoques, uno que irá un momento más, pero el primero de ellos es el de hacer una distinción entre lo que se conoce como nuestra capacidad de raciocinio aplicada al entendimiento y nuestra capacidad de raciocinio aplicada a la acción. Lo que se conoce técnicamente como razón teórica y razón práctica. Nuestra capacidad de raciocinio aplicada al entendimiento tiene como finalidad la comprensión de una realidad. La comprensión. Pero hay otro giro diferente de la misma capacidad racional. Acuérdense, ¿qué es capacidad racional? Ir de un conocimiento a otro. Nosotros no somos ángeles, por tanto no somos deidades, no conocemos, ¡pum!, de golpe toda la realidad, no, sino que nosotros dependemos de la información que va entrando por los sentidos externos, luego que se va procesando mentalmente y que después se convierte eso en lenguaje simbólico, vamos a ver, pensamiento, en lenguaje simbólico y después expresiones, ¿no? Y después en el intercambio, en el diálogo, pues uno va afinando esas elucubraciones o esas soluciones o esos planteamientos y así vamos nosotros trabajando. Entonces, vamos de una cosa a otra, vamos de un cierto conocimiento a otro, de un dato determinado a otro, vamos intentando ir concluyendo, a partir de una cierta edad vamos conociendo un cierto entorno y luego pues vamos
avanzando un poquito más, con un poquito más de datos, y luego vamos teniendo conclusiones a cierta edad, y luego nos damos cuenta más grandes que esas conclusiones que teníamos a los 15 años no eran buenas conclusiones, y que los papás tenían razón, y ese tipo de cosas que uno se da cuenta cuando es mayor. Y entonces uno va como pasando de una cosa a otra, eso es razonar. Pasando de una cosa a otra para ir hacia otra más, ¿no? Eso es razonar. Entonces, en este pasar de una cosa a otra, a veces ese pasar de una cosa a otra lo hacemos para entender, para comprender lo que tenemos enfrente, o lo hacemos para intervenir en eso que tenemos enfrente. Razón teórica, razón práctica. La razón práctica es la capacidad de aprender a intervenir en la realidad. La razón teórica es la capacidad de aprender a entender la realidad. ¿Se puede entender sin intervenir? Sí. Yo puedo pretender entender que es un hoyo negro en el centro de la galaxia. ¿Lo puedo modificar? No. No, ni manera. ¿Puedo hacer una medición de él? No. No soy astrónomo. ¿Puedo entender que usted la medición de cómo opera un hoyo negro? Sí. Una cosa es comprender, otra cosa es intervenir. ¿Se puede intervenir sin comprender? Hombre, que se puede, se puede. ¿Se debe? No. Porque la intervención será más eficaz en la medida que provenga de la comprensión. Es un poco lo que les comentaba, creo que se les comentaba a ustedes, ¿no? Lo del... es que ya no sé dónde digo qué, pero creo que sí les comentaba lo del arquitecto español y americano, ¿no? Que decía el profesor nuestro, que la diferencia entre un arquitecto español y un norteamericano es que el español te diseñaba el proyecto durante 6 meses y te lo construía en un año. El arquitecto norteamericano te diseñaba el proyecto durante un año y te lo construía en 6 meses porque ocupaba más tiempo en pensar. Sabía que era más rentable detenerse a pensar, dejar de actuar, sentarse a pensar. Porque a medida que aprendes, que piensas, que entiendes, si tienes que hacer algo con ese entendimiento, habrás contemplado mejor esa realidad, habrás contemplado los posibles imponderables, habrás contemplado todas las posibilidades que esa realidad te permite, y entonces en ese sentido ya te llevará menos tiempo a actuar. Si no tienes ni idea de qué vas a hacer, lo ves rápido sobre la marcha, empieza a intervenir y te sale aquello, un adefesio, que vas a tener que intervenir mucho más tiempo, con mucha más dedicación y con más pérdidas, solo porque al principio no te diste el tiempo de aprender a entender antes de intervenir. Entonces, la rentabilidad de la razón teórica de intervención sin la razón práctica, sin la razón teórica, es muy alto ese precio que hay que pagar. Más bien, la razón práctica, que es de intervención, tiene que ir concomitante con la razón teórica, ¿no? Y eso hace una conjunción muy sana entre lo productivo y lo práctico, ¿no? Porque al final solo es decir, lo práctico será productivo porque vendrá de una comprensión. Y cuando lo práctico es improductivo, muchas veces es porque viene de una falta de comprensión de cómo intervenir, ¿no? Y entonces uno va encontrando en esa racionalidad teórica qué es lo atinente, qué no es lo atinente, qué es lo lícito, qué no es lo lícito, qué confusión puede haber entre eficacia y verdad. Lo que da resultados no es verdadero. Lo verdadero a veces da resultados de los cuales no puedes sacar una rentabilidad. Entonces, hay una serie de elementos ahí que me hacen ver que la noción de límite en la investigación es una noción que me lleva a la antropología, no a la epistemología. No es una noción que tenga como sede el solo conocimiento, sin el actor humano. La noción de límite no es una cuestión de discusión intelectual o discusión epistemológica o discusión terminológica o discusión semántica. Es una discusión antropológica. Porque la noción de límite en la acción humana requiere estas dos dimensiones, comprender e intervenir. Entonces, requiere que las consideraciones que haga yo para saber si esa intervención debo mantenerla, debo desestimarla, debo inventarme otra. O sea, para saber qué hacer en esa intervención en la naturaleza, que es lo que es la investigación en cualquiera de sus órdenes, yo necesito plantear elementos que tengan este doble juego, que pertenezcan tanto a la racionalidad teórica como a la racionalidad práctica, que pertenezcan tanto a la comprensión como a la intervención. Y es por eso que en la antropología clásica, en conjunción con la ética clásica, me refiero a la ética que
que se acuñó inspirada en las elucubraciones detonadas por el pensamiento griego clásico, Sócrates, Platón, Aristóteles en adelante, se ha insistido tanto en que la noción de límite, la respuesta al límite en una actividad humana y por tanto en la investigación, tendría que mediar por la aclaración de tres realidades. ¿Cuál es el objeto de investigación? O sea, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Cuál es el fin? ¿Para qué lo hago? ¿Y cuáles son las circunstancias que lo rodean? Objeto, ¿en qué consiste? Fin, ¿para qué? Circunstancias, entorno. No pesa más el objeto que las circunstancias. No es más importante el fin que el objeto. No es menos importante el fin que las circunstancias. Las circunstancias pueden determinar que el objeto y el fin no sean lícitos. Aunque inicialmente objeto y fin fueran lícitos. Por ejemplo, típico, ¿no? El robo. Estoy robándole a alguien. Le estoy robando. ¿Para qué le robas? Pues para comer, ¿no? No he comido y entonces iba pasando y se me ocurrió que si yo tomaba esta manzana, pues podía por lo menos distraer mi hambre unas horas, que no aguanto, tengo 3 días sin comer, etc. Circunstancias. Hombre, yo entiendo eso, pero tienes 40 años, estás en plenitud de tus facultades y le robaste la manzana a una anciana de 90 años que pide limosna fuera de una iglesia. Circunstancias. Es muy loable el fin, más bien, es muy comprensible el fin, ¿no? Pero las circunstancias hacen que este objeto, que por sí ya era de origen dudoso, que es robar, determine esa acción como absolutamente improcedente. Es un esquema que a veces a algunos les parece como muy simplón, ¿no? El de, ay sí, objeto, fin, circunstancias. ¿Tú crees que con esa formulita ya puedo saber si vamos a ver guerra nuclear o no, si vamos a tener que colonizar Marte o no, si vamos a tener que clonar humanos o no? Bueno, hombre, puesto así parece una simplonada, ¿no? Pero mientras más estamos entrando en fenómenos de más envergadura, es más complicado plantear cuál es el objeto. Es muy difícil plantear cuál es el fin. Y es altamente complejo determinar las circunstancias. Las circunstancias es todo el cosmos. O sea, si me apuran un poco, todo el cosmos es circunstancia de cualquier fenómeno que ocurra en él. Pero yo no puedo decir que la circunstancia en la cual ocurre que este joven le roba la manzana a la ancianita porque tiene hambre, ¿no? La pobre anciana no tiene más que eso. Yo no puedo decir que la circunstancia es el cosmos, no. La circunstancia es que es una anciana. O sea, las circunstancias tienen que irse delimitando cada vez más concretamente respecto al fenómeno particular del cual estamos hablando. No puede haber circunstancias globales, porque si no, todas las circunstancias serán las mismas para todos. Eso no ayudaría a determinar la viabilidad de una acción en tras de la investigación. Entonces, esa noción de objeto, fin y circunstancias implica que son elementos de juicio que involucran tanto la comprensión como la intervención. Si yo entiendo de qué estoy hablando, entenderé hasta dónde puedo intervenir. Si yo estoy hablando de para qué estoy intentando intervenir, es porque entiendo perfectamente cuál es el problema o entiendo perfectamente cuál es el asunto del cual estamos hablando, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué? A ver, por ejemplo, salgo yo en este momento y digo a mi hijo, a ver, estoy dando una clase, no puedes estar golpeando la puerta, ¿no? Ese es un hecho. O sea, no sé si alcanza a ser el hecho un regaño, pero el hecho es que lo estás reconviniendo. Es el objeto, la reconvención. ¿Para qué? Para que me deje en paz, para que tenga callada mi conciencia, para que podamos decir que le damos a usted buen servicio al cliente, o sea, ese fin tiene que determinarse, porque no puede ser ninguno de estos tres fines ramplones, ¿no? O sea, no vas a intentar que la sesión esté más o menos en paz solo porque lo que deseas es darle un buen servicio al cliente. Porque para empezar, si a un participante de una sesión como esta se le viera como cliente, o sea, ahí ya estamos en una dinámica que difícilmente podríamos relacionar especialmente con la educación.
entiendo perfectamente que hoy en educación se habla absolutamente de proveer un servicio, crear un producto, buscar un cliente. Yo sé, trabajo en la universidad trabajo en la universidad desde hace casi 30 años y sé que esta es la lógica muchas veces, ¿no? Sin embargo, todavía, y no por romántico, sino porque estamos hablando de la naturaleza propia de la intercomunicación de los conocimientos, sabemos que la actividad educativa va mucho más allá del intercambio comercial de producto pago. Por tanto, la respuesta a por qué es importante que no haya esta distracción, no solamente es una cuestión de porque me enturbia la calidad del producto que estoy entregando a mis clientes. No. Sería muy pobre, sería injusto tanto para aquella que se está recomiendo, en este caso mi hijo, como para ustedes, que serán los destinatarios de lograr que este clima sea más o menos un clima llevadero en el contexto del home office, ¿no? Actual que estamos hace un par de años. Entonces, las circunstancias tienen que estar limitadas a la comprensión real del objeto. ¿Qué es reconvenir? Yo en la reconvención tengo que no solamente lograr que haya un silencio, sino sería tan fácil como tomar una cinta, pegarla en la boca de la persona o amarrarlo o encadenarlo y se acabó. Y eso es absurdo, absurdo. Y yo venía aquí a decir, hombre, he logrado entregarles la sesión más calmada, quieta y transparente que pueden ustedes tomar, porque tengo al pobre niño amarrado, encadenado. O sea, absurdo. Además es un delito, ¿no? Entonces, el objeto tiene que estar muy bien delimitado, tanto por la comprensión como por la intervención. ¿Por qué se recomienda a alguien? En esa recomendación hay que hacer conciencia, hay que dejar un mensaje, hay que hacerlo de una cierta manera, hay que dure un cierto tiempo, que contemple la naturaleza de aquel que está recibiendo esa reconvención, que contemple la naturaleza de aquel que está haciendo esa reconvención, porque yo no soy pedagogo, no soy padre de familia. Entonces, hago lo que puedo con lo que tengo, pero no puedo yo escudarme en que hago lo que puedo con lo que tengo y hasta ahí. No, yo tengo una obligación también de prepararme para que pedagógicamente mis intervenciones, mis reconvenciones sean más acordes a la naturaleza de aquel que está siendo reconvenido. Es decir, que hay una crianza respetuosa, porque importa a quien está siendo reconvenido, no tanto el beneficio a aquel que reconviene. Pues todo esto tiene que ver con el objeto y con el fin. Entonces, eso exige una racionalidad teórica y una racionalidad práctica. Y luego, las circunstancias. Algunos de ustedes me escribieron en el chat con mucha generosidad, profesor, no se preocupe, tal, lo entendemos, nos pasa lo mismo. Sí, a todo el mundo nos pasa lo mismo. O sea, a todo el mundo nos va pasando en esos años, ¿no? Y son las circunstancias que estamos viviendo ahora. Y circunstancias que difícilmente se van a ir en mucho tiempo, porque estas herramientas tecnológicas nos han permitido no solamente mantenernos en actividad, en concreto educativa, que es nuestro caso, sino que además nos permiten aventurar hacia adelante, que esto nos permitirá una intercomunicación y una interconexión, no obstante las distancias. Y entonces podemos tener profesores de otras latitudes y alumnos de otras latitudes, y entonces esto es una herramienta, ¿no? Una circunstancia mucho más afortunada que simplemente salir al paso de una sesión que había que ver cómo dar, porque precisamente no se puede dar, ¿no? Entonces, objeto, fin y circunstancias. Ese es el contexto, es uno de los contextos del planteamiento del límite. Pero hay otro más importante, todavía más importante, que es el de la noción de límite. La noción de límite. Porque etimológicamente límite tiene que ver con una barrera que no se puede traspasar, con una línea que no se debe tocar, con la noción de frontera. Está enganchada la noción de frontera. Entonces, cuando uno habla del límite en la investigación, estaría tentado a hablar de que estamos hablando de la noción de fronteras de la investigación. Y fronteras hay de muchos tipos. Las hay desde el temático, o sea, hasta dónde llega tu interés. No, pues yo, el ser humano, me interesa simplemente que es un punto masa. Muy bien, eres físico. ¿Tú qué quieres del ser humano? No, si me interesa el ser humano, lo que va dejando culturalmente
en la realidad. Es un sociólogo. ¿Tú qué eres el ser humano? No, pues soy el ser humano, el responder por qué actúa como actúa. Es un antropólogo filosófico. Y así, cada quien tiene una frontera. Lo que estudia la microfísica no le interesa a... si la mecánica cuántica no le interesa a la física de materiales. Por lo menos a la mecánica de materiales, ¿no? Le interesa la astrofísica, eso sí, pero no le interesa la lingüística. Le interesa la historia, pero no le interesa el arte. Podrían interesar al arte. Y así, cada quien tiene sus propias fronteras temáticas. También hay fronteras teóricas. Es decir, a ver, yo te puedo hablar hasta cierto punto de ciertas cosas, pero porque más allá de ello no te sigo. Mucha gente dice eso, ¿no? Profesor, lo que usted dijo, a ver, típico, si les ha tocado a ustedes participar en algún panel, entrevista, etcétera, en medios de comunicación, sobre todo visuales, en la tele o en algún canal de YouTube o lo que sea, y los ve un amigo suyo, y lo primero que le va a decir, oye, te vi en la tele o te vi en internet, o lo que sea. Oye, no, qué bárbaro, qué profundo estaba aquello. ¿Eh? ¿Y de qué hable? No sé, pero tienes con una autoridad que la gente te ve. Va a un medio visual a verte, no a escucharte. Las fronteras teóricas pueden ser de muchos tipos, pero también puede ser eso. O sea, yo no sé, no entendí nada de lo que dijiste. Ahí sí me pierdes. Que muchas veces eso pasa en los familiares, ¿no? Tú te dedicas a una actividad que tiene un cierto lenguaje técnico, una cierta jerga, que no se parece nada a la jerga o lenguaje técnico de la profesión de tus familiares, de tus primos, ¿no? Pues oye, te escuché hablar de el DRS que hay en los motores de Fórmula 1. No entendí nada. Solo entendí que sirve para ir más rápido. No entendí ni qué consiste, ni siquiera escuché las siglas que significaban. Pero bueno, se entiende que, bueno, pues que Checo Pérez puede usarlo mañana y igual y gana un cierto lugar de decoroso si es que califica hoy bien en un buen lugar en la última carrera del año. Uy, ¿cuánto sabes? Estás muy enterado. No, bueno, pues un poquito nada más, un poquito. Son fronteras teóricas. Que una persona puede hablar de eso sin haber entendido la explicación que dio su amigo, que es un técnico de autos, sobre qué es el DRS en los motores de Fórmula 1. Pero lo vio y dijo, guay, me pareció que te viste súper interesante. O sea, felicidades porque se ve que eres un gran profesional. ¿Tú cómo sabes que eres un gran profesional si no entendiste una céntima de lo que dijo el otro? A lo mejor no entendiste nada y fue un chambón y lo dijo pésimo. Pero como no entendiste nada, es unas fronteras teóricas. Lo que uno alcanza a entender. Entonces uno tiene fronteras temáticas, hay cosas que no me interesan, ¿no? A mí en lo personal, no me interesa, por ejemplo, eh, no tengo absolutamente ninguna idea y está fuera de mi motivación hurgar en el tipo de letras que canta un señor que se conoce como Bad Bunny. Tengo ni idea que canta. A lo mejor lo he escuchado y no sé qué es él. Pues no lo sé. Tengo ahí una frontera temática. No conozco nada de Bad Bunny y no sé si su música sea pop o sea reggaetón o sea qué rayos. No tengo ni idea. Tengo también fronteras teóricas, porque si me contestaran, no, pues esta música es, no sé, no tengo ni idea. Si ustedes saben, habrá ustedes que sepan más que yo de esto. No sé, vamos a poner que es hip hop. No, es que su música es hip hop. Ah, es hip hop, perfecto, no tengo ni idea. Hip hop, así que tampoco. Frontera teórica. Y la frontera teórica y la frontera temática genera fronteras prácticas. Hasta ahí no llego. Yo tenía una conocida, que una cosa, una persona muy tóxica, ¿no? Y entonces trabajaba en el IMSS y, y era de estos administrativos que reciben los carnets al entrar al consultorio y entonces se van
gestionando la entrada y la atención de los pacientes. Obviamente sindicalizada, obviamente impune, porque todos los sindicalizados de los grandes sindicatos corporativos históricos de ciertos países latinoamericanos son muy impunes, ¿no? Entonces esta persona se sabía que sustraía material curativo del IMSS, que por otro lado es una novedad, ¿no? O sea, el IMSS ha sufrido este robo hormiga durante décadas, ¿no? Entonces en su casa esta persona hacía presunción a sus amistades, porque vivía en un sitio que digamos, se prestaba, por las circunstancias, a que los demás le creyeran esto que decía. Ella hacía presunción, ostentaba que hacía operaciones. Era la del IMSS, ¿no? Hacía operaciones. Es más, cortaba piernas. Y entonces contaba a su gente que estaba por el entorno unas historias absolutamente inverosímiles de cómo era, hombre, de Ramón y Cajal para abajo. O sea, casi que el amo del bisturí, ¿no? y solo revisaba los carnets para dejar entrar a las personas a ser pacientes y robaba material. Entonces, un día, nos contaban que un día llegó alguien a pedir atención médica. Y obviamente tuvo que hacer ver sus fronteras prácticas, ¿no? No, es que sé que esto está muy complicado, mejor que yo un especialista. Yo estos casos no los veo, dijo, ¿no? Eso pasa. ¿Por qué? Porque había una frontera temática, no tenía ni idea, no era médico, vamos, no había terminado ni el bachillerato, por lo tanto no tenía nociones mínimas de anatomía, mínimas. Tenía fronteras o límites teóricos, no entendía qué consiste cortar una pierna. No podías un arsenal ahí de jeringas y paracetamoles sustraídos ilegalmente, tienes conocimiento médico, ¿no? Y tienes límites prácticos, fronteras prácticas, no tienes ni idea de qué hacer, cómo intervenir. Se pasó, una vez estaba yo en España y estaba en un hotel pequeñito el día de mi cumpleaños y entonces me llamó mi mamá a felicitarme y era un hotel tan pequeñito que no teníamos teléfono, o sea, hace muchos años, no teníamos teléfono en la habitación, sino que teníamos que ir a la recepción a hablar. Entonces, tic, toc, 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 dígame, ¿usted es el fulano tal? Sí, lo llaman, pues ahí voy a la recepción. Ya, mamá, muchas gracias, ¿qué tal? Sí, sí. Entonces mi mamá, como hacen muchas mamás, está yo recién doctorado, en lugar de pedir por Héctor Velázquez, hizo la parafernalia de pedir por el doctor Velázquez, ¿no? Porque así son las mamás, se llenan de orgullo por sus vástagos, ¿no? Como todos los padres, nos pasa igual. Entonces, pues la recepcionista, cuando me comunicó, después de que terminé de hablar, ya me iba yo a mi cuarto, me dice, oiga, ¿usted es doctor? Y sí, ay, qué bueno, es que fíjese, tengo a mi hija con unas anginas terribles, no sé qué hacer. Y entonces como el meme que hay, ¿no? Que va una persona pasando y doctor, un doctor, dice, yo soy doctor, se está muriendo. Sí, yo soy doctor en filosofía, ¿no? así me pasó, idéntico. Dije, no, perdón, yo soy doctor, pero en filosofía. Y se quedó así como, ¿y eso qué es, no? O sea, ok, pero ¿qué hago con las anginas, no? O sea, como que entendió que era una especialidad que, según yo, no podía atender a su hija y a ella le sonaba que era una cuestión como más general. Y entonces insistió, sí, pero ¿y las anginas? No, pues no soy médico, no soy médico, ¿no? Claro, no soy con esa risa, pero es la típica circunstancia de fronteras prácticas, ¿no? Tengo idea qué hay que hacer con las anginas. O sea, tengo una idea general de los remedios o de la automedicación, pero eso lo hace con uno mismo. Uno en eso es irresponsable con uno mismo, que no debe hacerlo, pero no va a ser una responsabilidad hacerlo con otro, ¿no? Así, no, pues mire,
Yo tomo ibuprofeno cuando me siento, pues no puedo decirle eso, ¿no? Entonces, una frontera práctica, porque es una frontera teórica, no soy médico, y una frontera temática, no médico a ciencias de la salud. Ahora, que puedo llegar a entender yo en qué consiste la ciencia de la salud, que puedo llegar a entender qué es la medicina, puedo llegar a entender incluso en qué consiste un tratamiento, porque uno va al médico y le pregunta, oiga, ¿esto por qué? ¿Y esto qué va a hacer? ¿Y esto qué tal? O sea, uno intenta entender, pero no está habilitado para intervenir. Entonces, todos son los límites de la ciencia. Límites de ese tipo son naturales, ¿no? Y hoy en día hay unos límites, hay una actividad que son las antropotecnias o la tecnociencia, que son las tecnologías aplicadas al ser humano, que están desdibujando esta noción de límite, de horizonte, de frontera. Porque aquí la idea es, conforme van apareciendo nuevas disciplinas que van engullendo a otras o van siendo combinaciones de otras, por ejemplo, las nanotecnologías, junto con las neurociencias, junto con la biotecnología, junto con las ciencias de información, o sea, una serie de herramientas que se van conjuntando para armar una intervención global sobre la naturaleza, que es la tecnociencia. Es decir, la ciencia convertida en intervención, no en comprensión, sino en intervención. Entonces ahí es otro tema que ha socavado fuertemente esta noción de límite, ¿no? Entonces, hay límites, hay fronteras, pero quizá la noción de límite de la que estamos intentando hablar, cuando se habla de límite en la investigación, no es este tipo de límites, porque no es una línea que está prohibido que toques. No se habla de eso. No se dice, los límites de la investigación, no hay manera de argumentar de modo que se diga, no, esta línea no me la puedes tocar. No tocas esto, porque eso ya es ideología. Eso es ideología. Eso no es la noción de límite que se habla cuando habla de investigación, sino que está más cercano que hablar de este límite entendido como frontera, decíamos otro día, una noción de límite entendida como horizonte. La noción de horizonte es una noción positiva, porque es una noción de ver hacia adelante. O sea, ¿dónde estoy parado? ¿Hacia dónde se puede transitar? ¿Hacia dónde se puede transitar? Y ese hacia dónde se puede transitar, yo dónde estoy parado. Porque una cosa es que se pueda transitar, otra cosa es que yo pueda transitar. La noción de horizonte me da una perspectiva de ubicación, dónde estoy yo en ese gran entramado. Y entonces me abre la mente para darme cuenta que hay otros caminos que otros pueden recorrer porque están más adelante o están más atrás que yo. Están ubicados en otro sitio que yo. Están ubicados más hacia arriba, más hacia abajo, más hacia la derecha, a la izquierda. Es decir, la noción de horizonte me da una noción de límites de alcances diferente a la sola noción de frontera. Porque las fronteras están hechas para no traspasarse. Los horizontes están hechos para colaborar, para comprender quién completa. Cuando uno ve el horizonte, es porque ve un escenario que le rebasa y entiende uno dónde está parado. Y puede ser que ese horizonte sea recorrible también por uno, o puede ser que nos quede lejos, pero es recorrible por alguien. Entonces, la noción de horizonte es una noción colaborativa, es una noción abierta, es una noción de apertura, es una noción de interacción. Por tanto, la noción de límite en la investigación tiene que ver con la de horizonte. ¿Hacia dónde te diriges en esa investigación? ¿Cuál es por decirlo de una manera, cuál es el paisaje en el que te encuentras? Y eso obliga que uno concrete, obliga a que uno precise, obliga a que uno determine para saber exactamente en dónde estoy parado y hacia dónde quisiera ir, pero no puedo yo por mis propios límites teóricos, prácticos y temáticos. Pero puedo entrar en colaboración con otros que se encuentran un paso adelante que yo, pero que por estar en un paso adelante que yo no se han dado cuenta de lo que hay detrás, que soy yo. Entonces, al ofrecer yo lo que veo yo desde acá y ellos lo que ven desde allá, podemos llegar a una simbiosis que permite un avance en esa investigación.
Entonces, más que límites en sentido de fronteras, habría que hablar de criterios. Porque la noción de horizonte, repito, me recuerda dónde estoy parado y hacia dónde puedo recorrer. Y ese recorrido requiere un criterio. Entonces, esto sí que requerimos criterios cuando hablamos de límites de investigación. ¿Límites de investigación qué son? Son los horizontes que requieren criterios para intervenir en la naturaleza. ¿Qué criterios? Bueno, que no se puede proceder con la sola autarquía, es decir, yo me doy a mí mismo mis propias autorizaciones, yo me mando solo. No, porque la noción de horizonte me muestra que la realidad nos rebasa. Entonces yo no puedo recorrer esa realidad como si fuera el único que la puede recorrer, como si fuera el único que enfrente del cual está esa realidad, sino que es una realidad que me rebasa, entonces para muchos. Entonces hay muchos en esa realidad, por tanto unos pueden ser afectados por mi intervención. Y por eso requiero yo detenerme y hacer una consideración teórico antes de la intervención práctica, porque esa acción puede generar una intervención o una consecuencia en el entorno. Entonces, la libertad de investigación no es la autarquía de la investigación. No solamente existe esta noción de yo soy libre en la medida que no tengo cadenas, que no tengo cotos, que no tengo restricciones. Esa es una libertad que se conoce como libertad de. Soy libre de cadenas, libre de cotos, libre de azúcares, soy libre de gluten, soy libre de, no sé, de compromisos, libre de lo que sea. Libres, en el sentido de no sujeto por, ¿no? Hay otra noción de libertad que tiene más que ver con la de horizonte, que tiene que ver más con la de criterios, que es de libertad para, que habla de que un sujeto es libre en la medida que se autoposee para autodestinarse. Es decir, que al ser dueño de mí mismo, actúo como si fuera dueño de mí mismo. Y al actuar como dueño de mí mismo, tengo la capacidad en esa acción de poner en común, de entregar algo de mí mismo al otro. Ya sea en el conocimiento, ya sea en una relación afectiva, ya sea en una relación cívico-política, pero yo entrego algo mío al otro. Entrego un trabajo, unas capacidades, una intimidad, una imaginación, lo que sea. En esa entrega, en ese compartir lo que es uno, uno está armando un vínculo, está estableciendo un vínculo. Entonces esa libertad entendida como libertad para, es una libertad donde alguien es más libre en la medida que está más vinculado. En la medida que está más vinculado es más libre. El otro es, en la medida que yo me siento desvinculado soy más libre. No, sí, pero, ok, vamos a poner el más libre que haya en ese sentido, el que no tenga nada que ver, nada que ver con nadie. Pues no podría ni siquiera pisar la tierra, porque cualquier punto en la tierra es prácticamente ya un ente social. O sea, no es, o sea, algunas partes del Amazonas, bueno, varias partes del Amazonas, toda la tierra está cartografiada y algún ser humano ha pisado por allí, ¿no? Sí, pues el Amazonas, hay zonas bien complejas, ¿no? Hay unos pueblos, ahí, por ejemplo, en Ecuador hay unas zonas, en Quito, o sea, no digas tú en la selva, ¿no? En Quito, hay una zona que es pertenece a las zonas de los pueblos no contactados, o sea, que son pueblos que no tienen contacto con Occidente, nunca han tenido contacto con Occidente, ni con Oriente, ni con nadie, ni con un ser humano. Entonces, medios que existen porque hay medio drones, pero luego los tiran con flechas y tal. O sea, pueblos no contactados están allí adentro de la selva, ¿no? Pero bueno, entre ellos tienen interacción, entre ellos hay horizonte, entre ellos hay criterios, etcétera, ¿no? Entonces, esto ayuda a que si yo me doy cuenta que mi disciplina en la que estoy tiene un horizonte y que ese horizonte es un mapa de hacia dónde puedo recorrer, eso exige que yo sea libre para recorrerlo y por lo tanto que tenga la capacidad de autodestinarme e ir entregando a otros lo que voy siendo yo. Y entonces en ese sentido, una persona que hace esto, esta investigación con este criterio, pues sabe que su investigación no es de él, sino que es un abono, sino que es una aportación para la humanidad en general. Entonces pone en común lo que sabe,
lo circunscribe muy bien, no pretende que lo que está encontrando resuelve los problemas de toda la humanidad, que es un reduccionismo barato, ¿no? Decir que todos los problemas de la humanidad se reducen a esto que acabo de encontrar, ¿no? Y por tanto permite más la intersubjetividad y de ahí la objetivación. Entonces, estamos hablando de cartografías, ¿no? De cartografías. Estamos hablando de límites, estamos hablando de horizontes, ¿no? Estamos hablando de mapas, ¿no? Porque al final la ética, que es la que le toca esta limitación o esta limitante, al final la ética es un mapa que me dice dónde estás parado y hacia dónde puedes actuar. Los mapas me dicen, con determinados, en función de determinados criterios, dónde estoy parado y hacia dónde puedo avanzar. Un mapa, por ejemplo, como el que está ahí del mundo en la forma T, la famosa mapa en forma T, que es el mundo medieval, donde del lado izquierdo se encuentra Europa y lo que pretende ser Italia y Grecia. Del lado derecho está el norte de África y arriba estaría Tierra Santa, ¿no? El Tigris, el Éufrates, porque se pensaba que en el punto donde confluyen, en esa T, donde el trazo confluye de la línea horizontal con la vertical, allí era el paraíso. Entonces era una especie de mapa que te decía, mira, tú eres del mundo cristiano, del mundo judío-cristiano, bueno, pues esta es la realidad. Estamos parados aquí, este es el mundo hacia el cual podemos nosotros movernos en función de un centro que es el de la creación del hombre, ¿no? Otros mapas como el que está aquí de Normandía, bueno, pues de la creación de Normandía, que nada menos dijo hasta dónde podía uno moverse, dónde estaba parado, y hasta dónde pudo uno moverse en la invasión más importante de la Segunda Guerra Mundial que llegó prácticamente a su fin, ¿no? Esta planeación. O sea, y era muy importante saber dónde está uno parado y hasta dónde puede uno moverse, porque como salía un poquito mal algo, los alemanes se ponían sobre advertencia y la operación fracasaba, ¿no? Esto había que hacerlo pronto. De hecho, esta planeación de Normandía se hizo en el comedor de un college en Oxford, el Harris Manchester College. Uno puede visitarlo y te enseñan ahí el comedor donde sentaron nuestros generales a planear el desembarco con los mapas ahí. Y lo planearon ahí. Nadie se hubiera imaginado que estaban planeando dentro de una universidad como Oxford, ¿no? Esta actividad. Bueno, el mapa de la Luna, ¿no? Nos permite decir a dónde puedes ir, etcétera. Y los primeros mapas que hubo ya con la cartografía Mercator, de qué era el nuevo mundo, ¿no? Y hacia dónde puede uno recorrer, hacia dónde puede uno recorrer para seguir investigando, para seguir descubriendo cómo era la Alta California, que se pensaba que era una isla, y luego ya se vio que era parte del continente, ¿no? Entonces, hay territorios éticos. Esto no voy a detener mucho, no quiero detener mucho en esto, no hay mucho tiempo, pero las diferentes versiones éticas han funcionado como territorios, han funcionado como cartografías. La ética de normas o de ontología me dice qué se debe hacer. ¿Qué se debe hacer? Incluso antes de que intentes hacerlo. O sea, ¿cuáles son las acciones válidas incluso antes de que las vayas a hacer? ¿No? Como cuando uno llega a una empresa y está el código ético de la empresa, ¿no? Ahí está lo que se puede hacer según ellos, ¿no? Oiga, pero todavía no me contratan, no importa. O sea, ahí está. Además de usted esté contratado o no, es lo que se puede hacer. Ética de normas. Pero hay otra ética, otro territorio, otro mapa diferente, que es la ética de consecuencias, que establece lo que se puede hacer o lo que no se debe hacer en función de las consecuencias. O sea, tienes que esperarte a que ocurra la acción, a que se haga esa acción y entonces sí preguntarte a ver si vale la pena hacerlo o no. A veces ahí, como tiene que juzgar que el bonito es malo antes de que se haga la acción, pero como resultado de otras acciones que se han hecho antes, bueno, lo que suele hacer es recoger una experiencia previa, ¿no? Y otro territorio, otra ética diferente, otro mapa, que es la ética de la virtud, que te dice dónde estoy parado, tengo que conocerme como ser humano, qué facultades tengo, cómo operan mis facultades, hacia dónde se pueden desplegar. Entonces, en ese sentido, esta razón teórica me da elementos para razón práctica, entonces yo comprenderé dónde estoy parado y, por lo tanto, cómo, cuánto y hasta dónde puedo investigar. No por una cuestión temática, no por una cuestión presupuestal, no por una cuestión de protocolar, no, sino por una cuestión humana, con la investigación como un fenómeno humano, ¿no? Esto me lo voy a saltar, que no tiene caso. Entonces, eso en cuanto a la investigación en general. Entonces, la investigación en general es una actividad humana que requiere de un ejercicio de la razón teórica, razón práctica,
que nace de la admiración, que es esta actitud que nos despierta cuando la realidad me lleva a nuevas preguntas, que no solamente se regula por el lado de qué no me toca entender o qué no me toca investigar y qué sí me toca, que sería el límite de orden teórico o incluso práctico, sino en la noción de horizonte, que me hace reflexionar en cuál es el objeto, el fin y las circunstancias de investigación. Ahora, aplicado a lo clínico, aquí hay algunas conclusiones que se derivan de que la investigación en general sea lo que estamos diciendo. En primer lugar, que no se puede hacer una investigación, obviamente, como ustedes bien entenderán y sabrán explicarlo incluso mejor, no se puede hacer una intervención en este tipo de terreno, no se puede hacer una investigación clínica al libre arbitrio, porque hay una regulación que armar ahí. O sea, ahí sí hay que hacer todo un proceso protocolar, hay unos protocolos que seguir. Porque, repito, va uno a la realidad, a investigarla, sabiendo qué quiere recibir de respuesta, no viendo a ver qué encuentra, no, sabiendo qué respuesta, tras qué respuesta voy. O sea, uno interviene en la naturaleza sabiendo tras qué respuesta voy. Pero eso implica una serie de justificaciones, de justificaciones de idoneidad, de riesgos, de posibles consecuencias no queridas, etcétera, y compensaciones de que van a englobar esa investigación disciplinar, pero esa investigación clínica. O sea, muy bien, ya entendimos que es un motor humano, muy bien. Pero ahora, en esa intervención que viene junto con la razón teórica, necesito tener muy claro las justificaciones de lo que estoy haciendo, razón teórica, la idoneidad, razón teórica, y una serie de actitudes que tienen que ver con la razón práctica, pero que son parte fundamental de estos elementos de investigación clínica, ¿no? Obviamente, toda aquella intervención que se haga sobre un sujeto que tenga como pretensión un descubrimiento o más bien un avance clínico, tendrá que contar con un consentimiento, con todas las circunstancias que ya se conocen del asunto, que sea veraz, que sea eficiente, que sea suficiente, que sea libre, que sea oportuno, que sea formal, que sea interactivo, etc. Un consentimiento. Y esto es la razón por la cual a la investigación clínica la rodea los comités de ética, que tristemente se han convertido en un aparato burocrático donde lo que menos hay es, en muchos casos, lo que menos hay es diálogo disciplinar, diálogo interdisciplinar, diálogo de horizontes o diálogo de cartografías. Es muy difícil que los haya. Ya simplemente se convierte en una especie de facilitador de trámites engorrosos, ¿no? Pero bueno, lo que importa en principio es que se hiciera una reflexión desde ese comité de ética en la investigación clínica acerca de su organización, su operación, su incidencia, etcétera, ¿no? Y luego hay que reconocer que es concomitante de la investigación clínica un cierto escepticismo organizado, es decir, una apertura mental, lo que se traduce como, lo que se hace en un momento, como admiración. O sea, hay que reposar, hay que ver, hay que despertar ese primer golpe y luego generar nuevas preguntas, ¿no? Y bueno, esto es lo que yo quería compartirles para dejar espacio suficiente para que platiquemos del caso que nos convocaba para el día de hoy. Si quieren, hacemos un descansito, unos 10 minutos rápidos y nos vemos ¿qué hora es allá? Las, ¿qué? Son aquí 12, 11, 19, las 9:40. A las 9:40 nos vemos, ¿de acuerdo? Y platicamos del caso y lo relacionamos con las 2 sesiones que hemos tenido. Entonces, y si hay alguna pregunta, regresamos y la hacemos con algún comentario, etcétera, que hay. Entonces, nos vemos en 10 minutos. Entonces, bueno, antes, si hay alguna duda, comentario, pregunta sobre lo que hemos estado viendo, quizás sea el momento de que lo planteemos antes de pasar al análisis del caso. Bueno, yo quisiera comentar que yo sí he participado en los comités de ética y realmente es muy cierto el hecho de que pues muchas veces se encargan de más que nada de los trámites, más que del análisis del caso, ¿verdad? Entonces sí nos hace falta mucha
más, no sé si les falte interés o no, o conocimiento, ¿verdad? Pero sí es bien importante que los comités de ética intervengan más activamente o que las instituciones mismas, como que nos falta enseñar a las instituciones la importancia de lo que es en sí el comité de ética. Yo creo que eso me parece muy, muy relevante porque pues nos proponen muchas investigaciones los que vienen con el proceso de la investigación, exponen el caso, pero sí nos hace falta a todos los integrantes de los comités ser un poquito más activos en cuanto a dar conocimiento de en qué consiste un comité de ética. Es un comentario altamente pertinente. A ver, hace unos años, cuando estaba el secretario de Salud, Córdoba. El doctor Córdoba, sí. El doctor Córdoba, ¿no? Sí. Él me nombró consejero de la Comisión Nacional de Bioética. Okay. Entonces, en la Comisión Nacional de Bioética estaba el doctor Soberón, era el titular. Sí, lo conozco. Y en ese momento se estaba discutiendo la normatividad, que luego fue norma, no lo era en ese momento, de los comités de ética para todos los centros hospitalarios del país, en México. Era una recomendación que los hubiera, pero no era una normatividad que los hubiera. Y no era una normatividad porque había una especie de lo que se discutía en ese momento. La verdad es que éramos un grupo de consejeros de las más dispares formaciones y de los más dispares criterios, ¿no? Entonces, ahí había una especie de sensación de que si se normaba eso, se podía caer el riesgo de que se abriera en la discusión de temas difíciles como los casos de eutanasia o los casos de donación, de muerte cerebral, etc. O sea, en esos casos puede haber discusiones donde se filtraran, lo que ellos pensaban era el riesgo, se filtraran criterios de orden religioso o criterios de orden moral. Entonces querían dejar como la discusión en un nivel técnico, ¿no? Pero pues, la verdad que en esos terrenos, el nivel técnico, pues está el abogado, que ¿no? Siempre se intenta que haya un abogado en un comité de estos. El abogado, pues miren, déjense de cosas, vamos a lo legal. ¿Qué es legal, qué no es legal? Pero hay problemáticas que se discuten ahí que no basta lo legal, porque no aparecen o porque no toca lo legal, ¿no? Entonces, hay esta especie de reticencia. Y entonces la solución que hubo, que luego ya salió el doctor Soberón y entró el doctor Luis de Chávez, y a algunos consejeros se les venció el nombramiento, etc. El caso es que la siguiente mesa que a mí me tocó el siguiente consejo que me tocó, ya había un consenso ahí, pues, donde era fácilmente mayoritario, ¿no? Donde se convertía en ley, pero se daban unos lineamientos que de alguna manera ponían en el terreno práctico varias trabas para que la discusión ética fuera al final del día una discusión bastante pragmática. Y entonces, ya conociendo esa especie como de ética pragmática, ¿no? Que tenía que guiar esa discusión, ya no hubo ningún empacho en decir, bueno, los comités de bioética o de ética de investigación o comités éticos hospitalarios tienen que ser con un profesional que venga de las humanidades, con alguien del derecho, con alguien de la medicina, ¿verdad? Entonces, ya no había ese riesgo, ¿no? Porque al final era un criterio pragmático. Entonces, cuando uno quiere medio intervenir allí, insistiendo en el ser humano y en el componente antropológico y tal, no es fácil ser escuchado, ¿no? Y entonces, y luego, en otro sentido, ya con los años, como esto fue un requisito burocrático, lo que interesaba a los hospitales era cumplir con el requisito. Entonces, lo que había que hacer era juntar
5 o 6 personas que estuvieran dispuestas a juntarse una vez al mes sin recibir un sueldo, y ya está. Entonces ahí no era un clima como para reunir gente de verdad interesada en la problemática humana, etcétera. Y luego vino otro momento de esa ley, de ese reglamento, donde se pidió que estuvieran acreditados los participantes de esos comités. Entonces se llenó la oferta académica mexicana de cualquier cantidad de cursos, diplomados y tal, que habilitaba al participante de que tenía esa formación para estar en un comité de ética, ¿no? Entonces ahí, pues obviamente cada quien llegó a agua para su molino, entonces, pues peor, se hizo todavía una visión mucho más, ni siquiera plural, como confusa de los criterios éticos. ¿Sí? Éticos. Entonces, tristemente, depende de, como bien dice, depende del interés de la institución, qué interés pongan, de si su comité sea un comité robusto, un comité de gente bien enterada, bien formada, bien estructurada, con la intención de verdad discutir los problemas. Depende que la comunidad médica tenga la intención de discutir esos problemas, ventilarlos en el comité y adecuarse a la opinión del comité también, porque las soberbias gremiales de todos los gremios son muy difíciles de gestionar, ¿no? Entonces ahí no es un tema fácil, pero esta radiografía que ha hecho me parece de lo más atinada. Es un tema que habría que recuperar los comités de ética, la formación de los comités de ética, su disponibilidad, su interés, su capacidad dialógica, su capacidad discursiva, los temas que están preparados para poner en la mesa. Eso habría que recuperarlo porque se está actualmente convirtiendo en un elemento más del CARDEX. Entonces, ya pasó por el comité, muy bien, se palomea y adelante con el procedimiento, ¿no? Y en fin, eso hay mucho todavía que trabajar en ese terreno, pero sí es un desafío importante. Sí. Gracias, pero sí, he participado en 2 o 3 instituciones aquí en Monterrey. En una de ellas sí me pareció muy acertado el comité. Estaba formado pues éramos 2 bioeticistas, ¿verdad? Uno ya con mucha experiencia. Entonces ahí sí, y el director era un director nuevo, entonces era un director americano que la verdad yo pensaba al principio que como era americano, pues a lo mejor no le iba a involucrar mucho la ética, pero me llevé la sorpresa de que le gustó mucho la intervención de los bioeticistas y los fundamentos que poníamos, ¿verdad? Entonces ahí sí ya empezamos a citar más directamente a los involucrados y como que les dejamos tarea de, a ver, tienes que analizarme bien la propuesta, tienes que analizarme hacia dónde vas y cuál es tu objetivo y si no vas a causar daño, ¿verdad? Entonces, una sola institución en la que yo he visto que ha resuelto acertadamente los casos de hospitalarios, hay muchos, pero de investigación clínica que nos proponen protocolos, ¿verdad?, para implementar en esas instituciones, pues nada más uno es donde he visto una intervención firme de todos los que estábamos ahí involucrados, ¿verdad? Y sí dejamos mucha tarea a los que nos proponían los protocolos, ¿verdad? Porque pues también hay intereses, ¿verdad? Sí, claro, yo creo que se ha avanzado mucho. O sea, es un gran avance más bien el que formen parte de sus comités bioeticistas. Eso ya es otro tipo de profesional, ¿no? No es el que había hecho una profesión y tomó un cursito o algo de, no sé, de filosofía, ¿no? Sino ya es un profesional de la bioética. Entonces, eso creo que ya es un avance, ¿no? Pero todavía hay mucho que nos falta rescatar. mucho. Sí. Sí, porque yo me acuerdo que yo llegaba con mis libros, ¿verdad? Pues, y como que, o sea, me decían, a ver, préstame el libro porque yo de eso no sé nada, ¿verdad? Entonces sí nos falta, pero pues No, y hay que trabajar. si el paciente supiera en manos de quién está la decisión, no se iba para atrás, ¿no? Exactamente, si supiera. Y sí me tocaron casos muy interesantes, ¿verdad? Y pues
el quehacer a nivel institucional médico es algo tan difícil porque a nivel institucional es muy grande la población. Entonces, se ven mínimos los casos, ¿verdad? Mínimos. Pero bueno, ahí vamos, ¿verdad? Estamos en eso. Por mi parte es eso y me parece muy bueno todos los comentarios que nos ha hecho. Sí, también lo relacionan mucho, y todo lo relacionado con investigación clínica, más que nada lo relacionan con los actos humanos, ¿verdad? En lugar, en lugar de irse por el objetivo de la investigación, por la finalidad, lo ven como un acto humano y catalogan a la persona como una persona que no está realizando buenos actos humanos. Claro. ¿Verdad? Sí, bueno, en ese contexto nos da pie para pasar a lo del caso. ¿En qué sentido les parecería a ustedes que el caso que está escrito allí se relaciona con la libertad de investigación o con la ética de la investigación? ¿Cuál es como la relación directa de ese caso con... ¿Cómo lo usan ustedes como un ejemplo ese caso para ilustrar este tema? Doctor, qué pena, pero fíjese que yo no encontré el caso, no lo pude abrir. Yo tampoco. Es No lo que me digan. estábamos platicando precisamente Maru y yo en el Inter. Venía un texto, pero el caso de análisis no, o sea, no tenía cargada la información. ¿Y qué texto venía? Se llama Límites éticos del quehacer científico y tecnológico. No. A ver, miren, les voy a abrir. Es muy breve, lo vemos acá. No pasa nada. Perfecto. Déjenme ver cómo lo abrimos acá. A ver, les cuento. Se cumplen 3 años del anuncio. En noviembre se cumplieron 3 años del anuncio que hizo un investigador chino que había logrado, mediante técnica de inseminación artificial, implantar algunos embriones que habían sido modificados genéticamente, pero a nivel germinal, es decir, no en el embrión, sino en los gametos. Y que se usaba para esta herramienta, para esta intervención, la herramienta CRISPR, que es una herramienta inspirada, como ustedes saben, en el comportamiento que tienen algunas bacterias cuando, encontrar esto, cuando las bacterias son atacadas por virus, las bacterias tienen un procedimiento para defenderse de esos virus, que luego los virus lograron revertir, entonces las bacterias complementaron su defensa con una capacidad de copiar la secuencia genómica del virus y cortarla y pegarla de tal manera que quitaban parte de esa secuencia y con eso anulaban la acción del virus en la bacteria, ¿no? Entonces, aquí está. Entonces, lo que ocurrió fue que hubo 2 investigadoras que copiaron esa técnica de cortar y pegar la secuencia de los genes, y entonces con eso vieron ellas que se podía lograr desactivar ciertas enfermedades o generar ciertas características en los individuos futuros. Pero eso que ya se hace sin ningún problema en la interacción genética normal, hacerlo ya no en el embrión, sino en el espermatozoide o en el óvulo, implicaba que al momento de hacer la combinación de esos gametos, el embrión fuera a trasladar a su descendencia una serie de cambios a nivel genético que no sabía uno cuáles podían ser. Entonces, ¿qué ocurrió? Que esa herramienta se descubrió y ahí quedó, ¿no? Y después vino un investigador chino y entonces aprovechó esa herramienta para intentar generar seres humanos que fueran inmunes a ciertas enfermedades. En concreto, intentó engendrar a 2 niñas
que fueran inmunes al VIH. Entonces, voy a compartirles, porque eso es una página, lo podemos leer entre todos. Les quería comentar sobre el caso. Para poder visualizarlo, vayan a lo que dice caso de análisis y comiencen la actividad. Ahí es donde van a poder ver el caso. Si no comienzan la actividad, no van a poder visualizarlo. Ok. Lo pueden ya ver por su cuenta, ¿no? Pero Sí. lo podemos ver acá también de una vez. Sí, es que no Vamos bien, entonces, aparecía para iniciar la actividad, pero acabo de entrar y ya viene esa opción. Exacto. ok, Ya. perfecto. Entonces, 2018, este grupo científico se encabezado por He Yang-kui, de la Universidad del Sur, en China, que anunció el nacimiento de 2 mellizas, ¿no? Que genéticamente modificadas mediante CRISPR, por resultado de hacerlas inmunes al VIH. Entonces, una de las hermanas quedó completamente inmunizada. Es lo que se sabía, o lo que él dijo, ¿no? Porque ahorita vamos a explicar qué sabemos hoy en día. Pero él dijo que una estaba completamente inmunizada, ¿no? Era inmune al VIH. Y la otra, pues no del todo, entonces podía contra la infección. Y entonces, en esa intervención mediante edición genética, se inhabilitó el gen correspondiente para que no produjera la proteína responsable de permitir el acceso del virus del VIH a las células del sistema inmune. Entonces, el resultado se obtuvo solo en uno de los 6 embarazos que se sabe que Yang-kui logró, que en realidad era una técnica de biomejoramiento humano. ¿Por qué? Porque no se estaba tratando de curar el VIH en una niña, se estaba tratando de hacerla inmune antes de nacer, ¿no? Entonces, casi inmediatamente que se publicó esto, toda la comunidad mundial lo rechazó. Incluso las autoras de la técnica, que este año reciben el Premio Nobel de Química por esta creación de la técnica CRISPR. Entonces, la universidad que auspiciaba esta investigación rechazó el experimento, desconoció el estudio, se desmarcó del médico. La comunidad internacional, decía yo, se pronunció unánimemente en contra de continuar con esto, sobre todo porque lo que decían es que los efectos son desconocidos a largo plazo. Es decir, se pueden proyectar efectos hacia la descendencia que uno no controla y no deseara, ¿no? Además de que existen otras formas, eso es muy importante, existen otras formas menos radicales e invasivas de prevenir el contagio del virus. No es la mejor solución, no es una solución urgente, por lo tanto no había una pertinencia allí de provocar esta intervención. Por eso parecía injustificada, parecía poco pertinente, no parecía oportuna. Y entonces argumentaban que en ese sentido no se buscaba, como decía yo, curar alguna enfermedad, sino proveerles una dotación genética que le permitiera preservarlas de ese contagio. Ahora, esto es una intervención de biomejoramiento, hacerla más capaz, ¿no? Para generar individuos mejores biológicamente, sin propensión a ciertos males físicos, a ciertas enfermedades, al envejecimiento, etcétera. Es una perspectiva de esta técnica que la Unión Europea ha prohibido, igual que en Estados Unidos, que algunos investigadores importantes como el doctor George Church, catedrático de genética de Harvard, aprueba. Entonces, la advertencia de los que están en contra no es que haya implicaciones de lesión genética en células somáticas, porque esto ya es propio de la terapia génica tradicional, sino los riesgos que implica modificar en la línea germinal. Ese es el asunto, porque trasladas las modificaciones a la descendencia del sujeto. Entonces, tú puedes provocar que las hijas o los hijos de estas niñas tengan una serie de cambios que tú no querías, y entonces nazcan con una serie de enfermedades que tú no deseabas, ¿no? Y aunque hay algunos que son partidarios de que esta técnica sí se use cuando hay males que reparar, ante los cuales no hay tratamiento o no hay cura, y que se pueda utilizar. Al final, digamos, la opinión generalizada es que no hay información suficiente, no está profundizado del todo, y este señor se pasó 3 pueblos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con esto? Que le quitaron su licencia, se fue a la cárcel, el gobierno chino lo encarceló, y él, que pretendía no solamente el Nobel, sino pretendía ser el investigador número 1 de los próximos 5 siglos,
al final quedó defenestrado y quedó pues todo separado. ¿Qué sabemos hoy después de 3 años? Porque es importante. O sea, hoy sabemos que estas dos gemelas, de alguna manera, nacieron un poquito antes de la noticia que hizo este investigador chino, que fueron prematuras. Sabemos que se le está haciendo un seguimiento médico, pero claro, en esto, como en miles de cosas, el gobierno chino ha sido brutalmente opaco. Entonces no se sabe prácticamente nada de la suerte de estas gemelas. Se sabe que este es un seguimiento, pero no se sabe qué enfermedades tengan. Hay una tercera niña que debió nacer después del anuncio, nació en la primavera de 2019. Esta anuncio se hizo en el noviembre del 18. Entonces, ya esta tercera niña, pues no se sabe qué suerte tuvo. Sabemos que ignoró este médico todos los procedimientos que hay que hacer en estos casos, porque, por ejemplo, sabía que una de las niñas, el embrión de una de las niñas, no tendría esta inmunidad, y sin embargo aún así la implantó. Esto ha sido criticado mucho por mucha gente diciendo, bueno, ¿cómo implantas un embrión que sabes que viene con este daño? Que viene sin el beneficio que tú buscabas. Otros dicen, bueno, es que vamos a la misma, o sea, ¿cuántos miles de embriones están sin implantarse? Y hay toda una discusión de qué hay que hacer con los embriones que no se implantan, si hay que implantarlos, no implantarlos, etcétera, ¿no? Y también sabemos que engañó a los ginecólogos que hicieron los implantes porque le dijo que no tenía ningún problema, que estaban perfectamente estables. Engañó a los padres de familia porque les prometió que era para corregir unos problemas que traían ellos genéticamente en su familia, y cosa que no era cierto. Entonces, digamos que engañó a todo el mundo, ¿no? Y supo él que el experimento no había tenido éxito, porque hizo las biopsias a los embriones editados y que fueron desarrollados en vitro. Entonces él sabía todo esto y sin embargo lo obvió, ¿no? Ahora, hay varias contradicciones porque el gobierno primero aplaudió esto y luego se echó para atrás y lo desacreditó. Pero es como el típico caso de la hiperopacidad, ¿no? Porque no se sabe nada. ¿Qué ocurrió con esto? Ahora, al final, lo que sí se parece ser que ni siquiera la niña que era inmune es inmune. O sea, al final ocurrió una cosa que fue como mosaicismo, donde aparentemente tienes esa protección, pero no la tienes, ¿no? Entonces, al final, le fastidiaste la vida a la descendencia de estas niñas. El médico quedó absolutamente nulificado y en fin, no hay elementos para saber cuál ha sido la suerte de este experimento que ya tiene 3 años. ¿Qué ignoramos de este asunto? Pues no sabemos dónde nacieron, no sabemos quiénes son sus padres, no sabemos quién es su estado de salud actual, no sabemos los tests médicos que se han hecho, se ignora la existencia de alteraciones genómicas no deseadas que afecten pues, regiones cromosómicas importantes, tanto de ellas como de obviamente de sus posibles descendientes. Es decir, no tenemos nada de los registros de esto y es como el típico caso donde uno se pregunta hasta dónde la libertad de investigación. ¿Con qué argumentos alguien puede defender que nadie puede poner restricciones? Pues por eso, vamos, ya lo leímos ahorita, pero así de bote pronto, porque al no haber tenido oportunidad de leerlo, pues obviamente el análisis requiere un poquito más de espacio, pero ya además ya le estoy quitando minutos, ¿no? Les robo 5 minutos. Ustedes, un caso como este, si tuvieran, fíjense, si tuvieran que argumentar la necesidad de que continuara la libertad de investigación, o sea, si hubiera que argumentar que no pueden ponerse límites a la investigación y tuviéramos enfrente un caso como este, ¿cómo se argumentaría eso? Y por otro lado, sabiendo que hay casos como estos, ¿cuál es la argumentación que podría hacerse para, por lo menos, poner en la mesa la necesidad de los límites en la investigación? Entonces, son como los dos, ¿no? Si tuviera que argumentar a favor, ¿qué harían? ¿Cómo argumentar a favor sabiendo que hay casos como estos? Y por otro, sabiendo qué ocurre, como en este caso, ¿cómo argumentar en contra de la ausencia de límites de investigación?
No sé si me explico con esta pregunta. ¿O quién quiere participar? Héctor, Sí, adelante. yo creo que esto puede ser tema de discusión muy amplio para el próximo lunes. Yo me vine a trabajar con Rosy porque va a sacar la chuleta. Desde los trabajos el escrito de Aldous Huxley en los 50s, que pensaban en esto, la teoría de Colmarejo en los 60s. Yo trabajé incluso manejando linfocitos para inducir autoinmunidad tumoral antes de empezar la especialidad. Y ahora, eso que tú dices, que se hace, pues se debe seguir haciendo en secreto, ¿eh? Eso no se va a acabar. Las grandes potencias buscarán, sobre todo esos superhombres, resistir el frío, el hambre, capacidad física, etcétera, etcétera, importándoles lo que les importa el mundo, nada. ¿Sí? Ellos van a proteger sus fronteras, ellos van a proteger a su gente y van a quitar lo que no les sirve. ¿Qué te parece si el lunes nos das chance para platicar esto, hacerlo así como estamos ahorita? Pero como te digo, pues hay que darle ya la chuleta, porque aquí los hospitales no perdonan. Te deseo un buen fin de semana. Nos costó, no pudimos bajar el mecanismo para poder hacer la tarea. Te pedimos una disculpa, pero creo que no fuimos los únicos. Entonces, ahí te plasmaremos lo que pensamos en relación a esto. Pero te digo, desde Colmarejo en los 60s. Por otro lado, en los libros que me recomendaste, pues no sé dónde encontrarlos. Ya busqué en Gandhi, ya busqué en otra cosa que me dijo mi esposa, en esos de aplicaciones de paz. Ahí si tienes un PDF por ahí que nos puedas regalar, te lo agradeceremos mucho, ¿ok? Sí, Okay, muchas gracias, sí. Bonito fin de semana. Gracias. Bueno, pues sí, ya estamos pasados del tiempo, entonces si quieren, lo podemos dejar para un comentario por escrito, ¿no? Muy bien. Ya que tengan el trabajo leído, ¿no? Y les comentamos ese tema, ¿de acuerdo? Pues agradezco mucho su paciencia y su presencia y bueno, estamos en contacto. Al contrario, agradezco mucho la información, muy nutritiva para mí. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Hasta luego.